pateé un pozo peligroso y dicho pozo dentro de un calabozo. De allí me sacaron, soy más que dichoso. Jesús pagó la fianza y fue muy costoso. De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa. Estoy hasta buen mozo, mira qué cosa. Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa. Al día y no fue que me saqué la lotería. Cristo es la razón de mi alegría. Tengo gozo poderoso con eterna batería. Gozo que el mundo nunca me daría. Me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo dio. Gloria a Dios. Muy pero muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludamos con la paz del Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Siendo las 20 horas 3 minutitos, vamos a dar comienzo con este programa llamado Heredero del Reino, segunda temporada. Un programa hecho para la gloria de Dios. Amén. Hola Romy, buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos los que están del otro lado en este momento, conectados, aún aquellos que después se conectan en otro momento, más tarde, o escuchan las repeticiones. Así que bueno, Dios los bendiga, gracias al Señor por un lunes más de poder estar haciendo este programa. Así que bueno, agradecidos al Señor, obviamente. Gloria a Dios. Y también nos está acompañando nuestro hermano, nuestro amigo, Gonzalito querido. ¿Cómo te va? Buenas noches, bendiciones. Hola, buenas noches, ¿cómo le va, familia? Bienvenidos a todos a Heredero del Reino, segunda temporada. Así es, segunda temporada, HDR, como le compartíamos el lunes pasado, se me complica decirlo, es como un trabalengua, ¿viste? Estábamos acostumbrados a Heredero del Reino, pero HDR me cuesta, estuve hoy todo el día practicándolo, así que bueno, en esta segunda temporada, y le damos gracias a Dios, bueno, por permitirnos hoy estar en este lugar, lunes 8 de agosto, lunes frío en la ciudad de Rosario, lluvioso, frío, lindo lunes para escuchar radio, ¿no? Para escuchar Así programas. es, qué lindo. Y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando y están del otro lado. Y bueno, pueden estar también compartiéndonos qué están haciendo, si quizás están preparando la cena, quizás ya están cenando algunos y se van a dormir temprano, porque bueno, mañana hay que trabajar también. Así que bueno, no sé qué estarán haciendo, pero aquellos que quieran compartir, bienvenidos sean. Y hoy el día se presta para cocinar tempranito, como dijiste recién, Romy, hay gente que ya está comiendo, algunos que ya están pensando que van a comer, otros toman algo calentito, que no es mi caso, toman algo calentito y se van a acostar. Yo siempre digo, bueno, vamos a tomar algo rapidito, algo calentito, nos acostamos, pero bueno, no, necesito esa cena de la noche de compartir, así que bueno, hermano, como siempre decimos, de este lugar, este programa lo hacemos de entre todos, así que los bendecimos, bendigo a todos mis hermanos de FDS Vida, que están conectados, como siempre nuestra hermana Martita, ya es la número 1 ahí conectadísimo, heredero, saludo de este lugar, que Dios te bendiga. También saludamos a todos aquellos amigos, hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook, como cada lunes. Muchísimas gracias en esta, bueno, segunda temporada de Herederos del Reino. Hemos estado todo un año también y bueno, como cada lunes siempre nos están acompañando, así que de este lugar los bendecimos, gracias por estar, y bueno, y le invitamos a que se queden. Tenemos una hora por delante donde vamos a estar compartiendo. Romy, decime, ¿qué es lo que, vendeme el programa, qué vamos a estar haciendo hoy en este así día? Así es, bueno, a todos hablando, aquellos, ¿no?, que están del otro lado y no nos conocen también, porque quizás estamos saliendo en otras plataformas también, así que bueno, le damos gracias a Dios por poder predicar la palabra y bueno, por poder llegar a un montón de lugares que ni sabemos. Así que bueno, es una segunda temporada de lo que es Heredero del Reino, como bien le comentábamos. Es un programa donde tenemos canciones muy modernas, temas muy dinámicos. Por ejemplo, el tema de hoy es un tema muy interesante, algo que nos pasó a todos alguna vez en la vida y nos puede estar pasando. Así que bueno, el tema de hoy es miedo a la libertad. Y bueno, ya vamos a estar desarrollando, así que les pedimos que se queden ahí y no se lo pierdan. Así es. Les comentamos que estamos en la zona norte de la ciudad de Rosario, en la calle Baigorria 2353, Ministerio Fortaleza de Sion, de los pastores Gerardo y nuestra pastora Erika, que de este lugar la bendecimos y bueno, y le damos gracias, como también a todas las autoridades de la radio que nos permiten estar haciendo este programa, libremente predicar el Evangelio. Amén. Y bueno, y darle las gracias al Señor. Este tema muy lindo, Romy, muy cotidiano, por así decirlo, ¿no? Hablar sobre el miedo. ¿Quién no ha tenido miedo, no? ¿Quién no ha tenido miedo? Por eso decía que es un tema muy interesante que nos pasó a todos alguna vez en la vida y también nos puede estar pasando. Atención ahí a todos los que están del otro lado. Atento, porque ya vamos a estar desarrollando este tema. Algo que nos puede estar pasando. Así que vayan pensando esto. ¿A qué le tenés miedo? ¿No? Vamos a estar hablando de diferentes miedos. Y para que usted también esté ahí meditando con cuál me identifico, cuál desconocía, porque también quizás está desconociendo algunos de ellos, y cuando empezamos a desarrollar, ahí del otro lado me identifico, o sea, también está bueno eso. ¿Cuál descubrí en mí?
ese es otro punto. Así que bueno, vamos a estar desarrollando y bueno, y después algo muy importante también es de dónde me sostengo para no temer. ¿A quién acudo? Ahí está. Tremendo, ¿no? Qué lindo lo que decís, Romy. Diferentes miedos. Yo no sabía que hay diferentes tipos de miedos. Así es. Y bueno, cuando uno habla de miedo, lo primero que se imagina cuando éramos chiquitos, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, el miedo lo teníamos cuando era chico, ¿no? Pero también nos sucede. De grande también podemos tener un montón de miedos. Así que bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical y cuando regresamos comenzamos a desarrollar este tema interesante. Ahora sí me siento vivo, lo negativo no se ve atractivo. Fuego, Candela. El programa que alegra tus tardes, la hora del gravy, por la única, la insuperable MC 1615 FM, acompañándote como siempre en tus tardes, el querendón de la radio, Willy Cafemba. Hay mucha gente preguntándose qué significa Willy Cafemba. Sencillo, por mi color café y mi tremenda bemba. Oye, hablando en serio. Hoy es día de estreno. Estamos con algo nuevecito recién sacado del horno. Uf, me quema. A esta gente que está en ansiedad, que vive en estrés, que están en depresión o simplemente que no encuentran un motivo para reírse. Para ustedes esta canción va como anillo al dedo. Lo nuevo de Redimido, featuring Iván. Esto se llama Alegría. Oh man, Yeah. 2020. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es, redimido, dile como es. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero, cuando quiera puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría, En la buena y en la mala. alegría, Mi corazón está full de alegría, al mundo voy a contagiar con alegría. Aunque la cosa en tu vida no estén al 100, vale la pena seguir soñando. Ya sé que todavía no estamos bien, pero poco a poco vamos mejorando. Nueva actitud, nuevo panorama. No más tristeza, no more drama. La verdadera felicidad me llama. Alegría pa' mi alma sin rama llama. A su tiempo llegará lo que no tengo, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo. Avanzando hacia adelante me mantengo, y aunque me tiren piedra no me detengo. Let's go. No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme, pero mi tristeza llegó a su fin. Mi sonrisa brillando como bling bling. I'm so blessed, feeling like a king. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero, cuando quiera puedes entrar a la fiesta de la alegría. sin hacerle daño a nadie. Alegría, En la buena y en la mala. alegría, Mi corazón está full de alegría, al mundo voy a contagiar con alegría. Caribbean connection, los body, los dummy. En este party de Bacardi, I'm making honey. Está todo bien if you don't know me, pero tú tienes que conocer a my homie. Pam, 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 prr, con autoridad. Pam, 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 prr, para la ansiedad. Pam, 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 prr, para la depresión. Y alegría sin Macarena para el corazón. La, la, estoy vivo para celebrar el principal motivo. La, estoy activo y todo lo negativo lo derribo. Don't worry, be happy, como la cara de Nicky al decir, dímelo papi. Si quieres la dirección de este parizón, la locación está en tu propio corazón. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es, redimido, dile como es. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero, cuando quiera puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría, En la buena y en la mala. alegría, Mi corazón está full de alegría, al mundo voy a contagiar con alegría. Un banchero, un banchero,
alegría no viene por lo que tengo, esta alegría viene por lo que soy. Redimido, man. Iván. Uno. Funky. Yep. Alex Zurdo. De la A a la Z. Redimido. Oh, man. Oveja cósmica. Yo no le pido nada al mundo, en mi corazón no. Perfecto, seguimos con HDR, segunda temporada de Gloria en Gloria, siendo las 20 horas, 13 minutitos. Bueno, continuamos y trajimos este tema que me pareció muy interesante, muy importante para poder compartirlos entre todos, ¿verdad? Que es hablar sobre el miedo. Ahí ya saludamos también a nuestra hermana Margarita, que está conectada como cada lunes, ahí súper conectada. Sabrina también conectado, nos manda saluditos, que Dios te bendiga. Y bueno, y me gustaría también que puedan compartir lo que estamos en referencia a lo que estamos hablando sobre el miedo. Si a qué le tienen miedo, si le ha quedado algo grabado alguna vez, quizás cuando eran más chicos, viste que cuando uno era chiquito había muchas cosas que uno le tenía miedo. Así es, bueno, tocando lo que estamos conversando, Marcos, vos dijiste algo muy importante. ¿A qué le teníamos miedo cuando éramos chicos? Claro. ¿A cuántas cosas le pudimos haber tenido miedo? Bueno, una de esas cosas que les voy a compartir, por ejemplo, en mi caso, yo le tenía miedo a la oscuridad. A la oscuridad. A la oscuridad, No. así es. Yo tenía miedo a dormir con la luz apagada. Vale. Imagínate, mis hermanos, somos un montón de hermanos, yo no quería apagar la luz, ellos querían que apague la luz y así estábamos. O sea que yo le tenía miedo a la oscuridad. Me daba mucho miedo dormir con la luz apagada. Y bueno, me imagino que en algún momento cuando me dormía me la apagaban. O sea, imagínate toda la noche con la luz prendida. Y ellos se enojaban, o sea, obviamente no ¿quién Y quiere eso dormir con la luz prendida? que compartías, digamos, en un lugar donde tenía muchos hermanos. Sí, así es, pero bueno, yo otra de las cosas que decía que también que cuando ellos estaban tampoco era tanto el miedo porque sabía que estaban. El tema es cuando, no sé, por ejemplo, en el caso de quedarme sola y tener que estar sola con la luz apagada, eso me generaba miedo, sí. Tocando a los temores de cuando éramos chicos, por ejemplo, no sé, vos cuando eras chico, ¿a qué le tenías miedo? Yo le tenía miedo y todavía le sigo teniendo miedo. Se van a reír, no se rían. Bueno. Yo le tengo mucho miedo al sapo. Ay, qué animalito, un animalito de Dios, pero qué lo tengo terror. Sí, lo sé. Y bueno, y eso a mí me causa mucha gracia, porque yo digo, bueno, cuando uno era chico siempre le tenía muchísimo miedo, cuando lo veía era tremendo. Y hoy en día me sigue generando lo mismo. Todavía no es tan habitual ver a un animalito pero bueno, sí me generaba miedo. Y era algo que me lo guardaba y después capaz que pasaba 2 o 3 días meditando y me quedaba grabado, me quedaba tan grabado que cualquier cosa que veía pensaba que era ese animalito. Decí que hoy en día acá en Rosario estamos bastante poblados y ya no hay tanto, pero si te tocaría vivir en el campo, claro, ¿qué haces? Claro, no, era una cosa tremenda. Bueno, yo cuento una vez una anécdota cuando estuvimos, creo que un día, cuando era chico, de vacaciones, que habíamos ido no me acuerdo si era Laguna de Junín, bueno, un lugar así, donde, bueno, habíamos ido a pescar y esas cosas, y había muchísimo. Claro. Era tremendo, estaba todo, era una cosa muchísimo, y pasé toda la noche con los pies para arriba, o sea, no quería apoyar los pies, estábamos comiendo en la mesa y no quería apoyar los pies y era terror que le tenía, no podía mirar a los costados porque todo me parecía que cualquier cosa que se movía me parecía, y yo recuerdo eso de chico, pero de grande me quedó todavía esa sensación. Claro. No, es totalmente horrible vivir con eso, pero bueno, es algo que uno no lo vive habitualmente. Claro. No es que vos me decís, bueno, salgo a la calle y no, o sea. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, por eso te decía que bueno, gracias a Dios no estás en el campo, no vivís en el campo, porque hoy estamos bastante poblados, obviamente todo distinto acá en la ciudad de Rosario, pero imagínate, tenés que estar, no sé, irte de vacaciones o a un campamento. Ay, no, yo no podría dormir. No, yo no podía dormir, igual. Estaba compartiendo, Gonza, yo tengo pánico de chiquitito, le tenía temor al sapo. Un animalito, sí, no, era tremendo. Claro. Y yo siempre decía, pero ¿cómo Dios podía haber creado esta criatura por el lado? Y Romy siempre por atrás diciéndome, pero es una creación de Dios, qué hermosa, pero no, es horrible. No, pero bueno, era algo que lo compartía, que de chico siempre que le tenía mucho miedo. Y me quedaba tan grabado eso, que capaz que pasaba 2 o 3 días y me quedaba grabado. Y cualquier cosa que se movía, andaba siempre asustado. Bueno, pero generalmente las personas le tienen miedo a un insecto, ¿no? Claro. En particular, algún animal, bueno, quizás más que nada a los insectos. Pero bueno, yo por ejemplo en mi caso también le tengo miedo a las víboras. Mira. Decí que no, viste, acá también estamos en la ciudad, no. Pero yo llego a ver una, no sé.
Claro. Bueno. O sea, 0 campamento nosotros. No, cero campamento. Olvídate de, no, yo llego de carpa, esas cosas. No, cero. Campamento de jóvenes, no. No, vamos a meditar. No sé cómo voy a hacer. Lo vamos a mandar a Mati y a Luquita, pero no sé. Ay, sí, no. Y bueno, y me pasa mucho que, bueno, no se ven serpientes, pero sí a las lombrices. O sea, son más pequeños, obviamente, pero también me da de terror. O sea, no me gusta, no para nada. Así que bueno, viste, siempre, como compartíamos acá en este lugar, a una u otra cosa le tenemos miedo. Como decía, puede ser a un insecto. Claro, perdón, hoy cuando estábamos... lo primero que se me vino a la cabeza, hoy mientras preparábamos este tema que estamos charlando, y entonces decía, bueno, ¿qué es lo primero que le tengo? Lo primero que se me vino a la cabeza es eso. Pero claro, a medida que íbamos preparando el programa, me iban viniendo cosas a la cabeza. Yo también le tengo mucho miedo a las alturas. Yo le tengo miedo a la altura. Ponza también me levanta la mano ahí. Sí. La verdad que sí, más de 3 metros como que me da un poco de pánico. Es como claro, que yo me pánico estoy sería. agarrando, ¿viste? No, Yo, no sé por qué, pero a mí me pasa lo mismo con los balcones. Ay, no me puedo asomar un balcón. Claro. Me agarra, ya me estoy agarrando. Y me da miedo, sí. Esas son cosas que me generan, viste... Tratemos de evitarlo. Claro, sí. Así que bueno, vamos a comenzar con el desarrollo. Ya un poco estábamos desmenuzando, ¿no? ¿A qué le temés? ¿A qué le tenés miedo? Digamos, bueno. Acá nos reíamos porque, bueno, dijimos el sapo, dijimos las alturas, yo la serpiente y compartí lo de la oscuridad. Yo tenía miedo a la oscuridad cuando era chico. Claro, eso es muy habitual en los chiquitos, ¿no es cierto? Bueno, sí, hoy ya no. Bueno, en el caso de Marco no. Tuve miedo a la oscuridad por el hecho de que cuando tenía 4... yo por ahí dormía en cualquier lado, viste, como con balancito, dormía cuando tenía el calor. Y después mi papá se despertó dormido y me pisó. Entonces yo no me acordaba de ese evento. Pero desde ahí tuve hasta los 12, grandecito, miedo a la oscuridad. Mira. ¿Pero por qué? Porque me habían pisado en la oscuridad, por eso era. No, ¿qué situación? Tenía miedo de ser pisado nuevamente. No, me muero. Bueno, pero hoy en día no sé. Bueno, no sé si hoy tendrán miedo a la oscuridad. Me imagino que capaz que sí. Pero bueno, en mi caso, en mi niñez sí le tenía miedo a la oscuridad. Así que bueno, vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a ver un poco la definición de lo que es el miedo, ya para ir entrando bien al tema, ¿no? Y dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. Escuche bien, real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. O sea que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario, ¿no? Qué tema importante, porque como decíamos al comienzo, quizás son temas, lo estamos diciendo en la pausa, quizás son temas que, bueno, nos toca vivirlos cotidianamente, pero al momento de estar tan atareados con nuestras actividades, ir, ¿no? Viste, corriendo días tras días, no nos ponemos a meditar, no nos ponemos a buscar realmente el significado de todos estos temas que son, como decía antes, cotidiano, y que quizás los estás viviendo y los pasás por alto. Claro, eso te digo, que uno lo pasa de largo, ¿no? Como si fuera algo... Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, ¿no? El estrés. El conocido estrés, que tenés estrés, que capaz que tengo estrés, pero ¿alguna vez te pusiste a pensar qué es el estrés? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los síntomas? Porque generalmente no, porque, bueno, sí, puede ser que tenga, puede ser que no tenga. No sé, digo un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa. Pero bueno, el miedo ya sabemos que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Qué importante esto, real o imaginario. Y vamos a ir a los tipos de miedo. Algo muy importante a destacar, que no todas las personas sienten miedo a las mismas cosas. Como decíamos recién, vos el sapo, yo la serpiente, acá Gonzalito a las alturas. O sea, todos tenemos temor a eso, pero son diferentes. Ni el contenido de todos los miedos son iguales, ¿no? Eso también es muy importante destacar, que el contenido de todos los miedos tampoco son iguales. Y vamos a ver el primero de los miedos. El miedo real. Es un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Claro. Por ejemplo, miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad realmente de caer al vacío. Algo de lo que tocaba recién Gonzalito.
Es un miedo real. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, a séptimo piso 10, 15 y no sé, más alto, y y estoy, no sé, en un balcón que no tiene reja, vamos a hacer ese ejemplo, vamos a hacerlo bastante drástico. Claro, y yo estoy ahí, o sea, es probable que me pueda caer si hago un mal movimiento, si se entiende, si no mido bien. Entonces es un miedo real, porque existe una posibilidad real de caer al vacío. Claro, si la construcción no está bien, No, ni claro. No, por favor. Me sucedió el otro día bajando de una escalera, estaba trabajando, bajando de una escalera, y veo que la escalera no estaba en condiciones. Entonces me generó un miedo, obviamente, ahí está, un miedo real de lo que estabas hablando, ¿no? Yo dije, Así es. Bueno, vamos al segundo miedo. Es el irreal o irracional. Y tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. ¡Qué tremendo! Y yo digo, ¿no? ¿Cuántas veces esos miedos de, por ejemplo, hay personas que no quieren viajar en avión? Por ejemplo, porque no, se ocurre una tragedia. Pero no solamente al avión, quizás al vehículo y si voy en la ruta y me chocan y no sé, y al tren si choca con otro tren, no sé, por ejemplo. Claro. Esos miedos catastrofistas, ¿no? Sí. Y son también pensamientos imaginarios distorsionados. Y uno de los ejemplos, miren bien, dice, el miedo a hablar en público. Sí. ¿Qué tema acá con el profe de oratoria? Claro, justamente nosotros que estamos pasa, estudiando y Gonzalo con el tema de oratoria, sí. Pasa muy habitual, te da ese miedo, pánico de poder hablar. Ojo, puede pasar con una persona que es extrovertida, que puede hablar con 4 o 5 personas, pero el público indica una presión diferente. Claro. Eso es importante. Más con el tema que vas a desarrollar. Si vos conoces el tema o sos un profesional, no sé, qué sé yo, vas a hablar sobre sonido, sobre ingeniería de sonido, y lo que te van a escuchar son estudiantes, más o menos vas a poder, ¿viste? Claro. Ahora, cuando tocas un tema complicado, depende de la personalidad y de la audiencia. La audiencia tiene que ver mucho, tenés que conocer la audiencia. Perfecto. Es muy importante. Así que miren, el miedo a hablar en público o el miedo a volar, como recién decía, son miedos no adaptativos en las que en realidad no existe un peligro real. O sea, el miedo a hablar en público no te genera un peligro real. A ver, como decíamos, no sé, quizás es un tema que vos conocés, no sé, el público es a lo que vos te dedicás, conocido. O sea, en sí no genera un peligro real. A ver, voy a hablar en público y me va a pasar, o sea. Claro, ahí está el punto donde la persona está insegura por lo que va a decir, cómo lo va a decir. Hay más que nada algo más personal, más claro. Interno, digamos. Sí, es algo más internos. Y dice, en muchos casos ese tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar de hablar en público, viste que no todos. Yo tengo un muchacho conocido que también es así muy parecido a Gonzalo, es maestro de la palabra, enseña, le gusta muchísimo enseñar. Toda la parte teológica, ¿no? Es muy lindo lo que siempre nos está enseñando. Pero él siempre me cuenta que él le tiene mucho pánico no le gusta predicar, por ejemplo. Le da miedo el presentarse delante en público. Sí le gusta enseñar, él enseñar lo puede hacer, pero le cuesta mucho presentarse en público. Entonces digo, mirá qué tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de... Sí. Pero pasa. Claro, sí. Así es, o sea que esto puede causar, ¿no?, un malestar en nosotros, ¿no?, el estar frente a personas y tener ese miedo a hablar en público, ¿no? Que no te cause sería un miedo, pero a la vez que no te va a causar, sabes que no te va a causar daño. Claro, claro, así es, no existe un peligro real. Claro, no existe un peligro real. Por ejemplo, asimismo, depende de la mentalidad que tenga, te puede llegar a la ansiedad y paralizarte. Claro. Pasa eso. Hay personas que por ejemplo, tenían todo preparado y a veces escucharon los ataques de pánico, que la persona no puede salir, a pesar de que tenía todo preparado, pero ¿qué pasa? El nivel de ansiedad fue tan alto que el miedo lo paralizó. Pero eso es porque se tiene que trabajar. Esto tiene que ver un poco con el coach, trabajar con la motivación, con el carácter, con la autoestima. Así es. Claro, ya en este caso. Mira, yo anoté uno y me viene a la mente también algo que me pasó muchísimo, que yo le tenía miedo al dentista. ¿Cuándo le tiene miedo al dentista?
Y vos decís, ¿cómo me voy a... Yo no tengo miedo al dentista. Yo si voy al dentista, sé que no me va a hacer. Obviamente que tengo que hacerme un control, sabemos que es necesario, obviamente. Pero cuando va llegando el día, ay, hermano, me duele el estómago, me hace barbarie. Bueno, a mí me pasaba en el caso de... también me pasaba en los hospitales. O sea, también iba a hacerme un chequeo, iba a hacerme mis chequeos, sabés que es para un pero bien. No, o sea, no son los lugares que me gustaría habituar. No, claro. O sea, cero medicina, o sea, sangre, todo eso no me gusta, no es mi... no voy, no apunto para ese lado. Bueno, pero viste que hay personas que tienen miedo a ir a ponerse una vacuna. Claro. Pero hay hay otros que, por ejemplo, le tienen miedo a las enfermedades, y yo conozco personas que les duele X cosa, van al médico, toman novio. No ha pasado, yo he visto personas mayores, que es como que tienen miedo de enfermarse, cuando vos lo ves es no es tan complicado su salud, pero como tiene esa mentalidad del miedo a enfermarse, necesita eso, ¿viste? Al médico hubo un caso como conocido que tenía yo y que le dijo, no, usted no necesita eso, porque necesitaba salud. Otra clase otra clase de salud, digamos. Así es. Qué tremendo, ¿no? Este tema, qué importante. Sí. Y después, miedo normal. Uno de ellos, miedo normal. Dice que es de corta duración, no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta. Por ejemplo, como decíamos, al ver una serpiente. Es algo que no es cotidiano, o sea, todos los días no veo una serpiente, ¿se entiende? Mejor, gracias a Dios. No, o un puma en Villa Gesell. No me acuerdo dónde se vio. Villa Gesell. Claro. Como decía acá. Encima en vacaciones los chicos. No, por favor. Entonces, bueno, el miedo normal es de corta duración, no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta. O sea, como decía recién, no sé, acá ver un puma, por ejemplo. O sea, paraliza. Ahí está, el miedo te paraliza. Vos estabas en el patio tendiendo la ropa y te paraliza. ¿Y ese gatito? ¡Qué grande que ese gatito! ¿Qué hago primero? ¿Extiendo? ¿Me tapo con la ropa que está en la sala? Claro, o sea, no sabés cómo reaccionar, pero bueno, es un miedo, ¿no? Como decía acá, de corta duración. Claro, corta duración. Y acá vamos a tocar el tema de nuestro hermano Gonzalito, el miedo físico. Es el temor a sufrir sensaciones dolorosas, lo que compartía recién Gonzalo. O sea, miedo a enfermarme, miedo a todo, entonces ya me duele el dedito y ya me fui al hospital, hacerme una resonancia, hacerme esto, hacerme lo otro, porque no sé. Entonces, miren qué importante, ¿no? El miedo físico. Claro. Temor a sufrir sensaciones dolorosas. Por ejemplo, miedo al médico en este caso, como yo decía antes también. Lo contrario, también. Miedo, claro, te imaginas la enfermedad, te imaginas que, bueno, te duele esto y me va a doler lo otro y ahora me va a doler la cabeza y ahora me va a doler el pie y ahora me va a doler... Entonces, claro, ya se hace un miedo físico, un miedo peligroso también, porque tener que ir al hospital, tener que estar ahí constantemente, ¿no? Se generó mucho en estos últimos años con el tema de la pandemia, ¿no? Sí, claro que sí, se profundizó, claro que sí. Sí, la gente vivió con mucho miedo, ¿no? En cualquier cosita enseguida salía frecuentaba, digamos, a los médicos. Sí, mucha gente que se encerró. Se encerró, claro, como que no se quedaba. Al revés, no querían ir. Sí. Hubo los dos casos. Sí, totalmente. Que le generaba, ¿no? Algo ya extremista, de no salir. Hay gente que también incluso se ha quedado en casa, digamos, por ese temor y ese miedo, ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy quizás, ¿no? Se guarda bastante. Así bueno, es así que va a ser. Bueno, y después otro de los miedos es el miedo social. ¿Qué tema, no? Mirá. El miedo social. Este sí no es mi caso. Miedo social se caracteriza por aquella situación en que las personas sienten que puede ser ridiculizada. Y piensan que serán juzgadas y ridicularizados por los demás. Son esas personas que, yo creo que no sociabilizan, ¿no? Son un poco sociables, no quieren intercambiar charlas, intercambiar temas. Por eso digo, ¿no? Qué importante es escuchar, ¿no? Estar
viendo todas estas clases de miedo, porque hay que ver con cuál nos identificamos, ¿no? Claro. ¿Con cuál me identifico yo, por ejemplo? Bueno, en este caso, no con este, porque en mi caso soy de ir a hablar, o sea, capaz que me sacan, pero no importa, yo voy y me meto, o sea, ¿se entiende? Sí. No tengo problema con sociabilizar, pero hay personas que sí, que tienen miedo de quizás integrar en un mismo grupo de personas en los cuales cree que yo no sé de qué voy a hablar o qué voy a decir, o quizás digo algo y se ríen de mí. O sea, claro, les cuesta sociabilizar con otras personas. Sí. También, bueno, el sábado estamos hablando entre los jóvenes es el problema de la autoestima, ¿no? Y uno cuando se siente de esa manera, yo creo que ya pasa también a una baja autoestima, sentirse mal, no se siente acorde a lo que la gente, lo que se rodea, digamos. Claro, miren que dice acá, piensan que serán juzgadas, claro, quizás por la manera de hablar, cómo hablen, cómo se relacionan, o sea, tienen miedo, entonces lo evitan. Prefieren no conectarse, no estar con ellos. Claro, sí, puede ser otro de los casos, ¿no? Y vamos a ver otro tema, y ya después vamos a ir a una pausa, el miedo al compromiso. Pero no nos vamos... Atentos, lo vamos a llevar para otro lado. Miedo al compromiso. Se presenta en las relaciones de pareja. Escuche bien. Ocurre cuando la persona no quiere entregar su libertad. Tengo miedo, me quiero quedar solito. La verdad que no le tengo miedo al compromiso. Prefiero estar solo, yo soy libre, yo estoy tranquilo, no tengo ganas de estar conviviendo con otra persona. Entonces, bueno, ese es el miedo al compromiso. Y puede ser también que haya sufrido y no quiere comprometerse de nuevo. Claro. Puede ser. Otro de los miedos, el miedo al compromiso, ¿no? Como decía, se presentan las relaciones de pareja y ocurre cuando la persona no quiere entregar su libertad. Perfecto. Soy independiente. Quería ser independiente. Bueno, puede haber, ¿no? Personas que le tienen miedo al compromiso también. Bueno, vamos a una pausa, un corte musical. Perfecto. Muy lindo entonces todo lo que estamos compartiendo. Bueno, ya en el próximo bloque vamos a ir cerrando y vamos a ir obviamente a la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios y qué es lo que el Señor nos habla del miedo. Pero maravillosa, estoy hasta hermoso. Mira qué cosa, bueno, por lo menos eso piensa mi esposa. Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá, quien dijo miedo. Si para los que creen en él todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor, y un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Dios, cada mañana una nueva oportunidad, contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo?
soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. Quien dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Y dilo fuerte. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Fuerte, Jesús. Uno, Funky, yep, Alex Zurdo, de la A a la Z, redimido, oh man. Oveja cósmica. Yo no le envidio nada al mundo, en mi corazón no cabe. Tengo otro gusto más rotundo, y solo Dios lo sabe. Mi Gucci, mi Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gasto ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso. Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Gloria a Dios. Y seguimos con el programa llamado Heredero del Reino, segunda temporada, 20 horas 40 minutitos. Y bueno, ya vamos a cerrar el tema de hoy, que nos pareció súper interesante. Vamos a estar hablando, que estuvimos hablando sobre el miedo, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. A ver, Romy. Así es, bueno, como estábamos comentando, estamos hablando sobre un tema muy interesante también para aquellos que se conectan un poquito más tarde, bueno, para que sepan de lo que estamos hablando, que es el miedo, ¿no? Es un tema muy importante que todos en algún momento lo tuvimos e incluso hoy en día podemos tener, ¿no? Por eso es que hicimos una clasificación de los distintos miedos. Sí, no, te estaba escuchando y digo que es importante entenderlo, que lo podemos tener, porque vuelvo a repetir, muchas veces decimos tiene miedo, hablamos, siempre se nos viene a cuando éramos chiquitos, o sea, una persona chiquita, claro. Y ya sos grande, ¿cómo vas a tener miedo? No, porque eso existe, claro. Así es, así que bueno, estuvimos tocando una serie de distintos miedos y vamos a tocar los últimos de este tema y ya nos vamos a la parte espiritual, ¿no? Así es. Bueno, miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Otro tema importante, ¿no? Por eso decía, quizás lo podemos tener hoy en día, quizás tuvimos este miedo en algún momento, pero bueno, miedo a algo tuvimos o podemos llegar a tener. Y este miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. ¿Cuántas veces, no? Ese miedo al fracaso por el que dirán. Claro. ¿No? Sí. Qué importante.
meditar en esto, ¿no? Y dicen que lo experimentan las personas perfeccionistas. Tema que ya tocamos en el Heredero del Reino, primera temporada, casi al final, ¿no? De la primera temporada. Qué importante, ¿no? El miedo al fracaso es un miedo que causa mucho sufrimiento. Atención, qué tema importante. Sí. El miedo al fracaso, o sea, entendiendo que habíamos sacado un significado, digamos, del miedo, que el miedo te frena, ¿no? Que el miedo te estanca, te inmoviliza, el miedo te bloquea. Yo digo que importante lo que estás compartiendo, porque es al fracaso, o sea, me estanco, me inmoviliza, me quedé y prefiero no intentarlo, digamos, me quedo donde estoy, ni siquiera lo No, es que justamente es un miedo que es, tristemente, es sufrido, porque te causa sufrimiento, dice acá. O sea, que vas a sufrir si tenés miedo al fracaso. ¿No? Y que está relacionado con las expectativas que una persona tiene y se relacionan con la opinión de los demás. O sea, yo tengo miedo a esto, ¿no? Al fracaso, a hacer esto, a hacer lo otro, y no solamente que es un combo completo para mi vida, sino también que estoy ahí pensando ¿qué va a decir el otro? Claro, es como ¿no? que es un combo te preocupa más de lo que tremendo. dirás, claro, que lo que dirán los demás, digamos, y quizás no lo intentás por eso mismo, por el temor a lo que dirán los demás. Así es. O sea que qué importante, ¿no? Este tema. Y como decía antes, lo experimentan las personas que son perfeccionistas, ¿no? Como dijimos, ya habíamos tocado este tema. También, tema importantísimo. ¿Qué tema, no? Valga la redundancia de ser perfeccionista. Porque es sufrido. Claro. Es totalmente sufrido. O sea, no se... digamos, no quiere cometer un error, o sea, no se permite a cometer un error. Entonces, al no permitirse cometer un error, prefiero quedarse estancado por el que dirán. ¿Sí? Así es, tal cual, así es. Después, otro de los miedos, miedo a la soledad. ¿No? Tremendo. Sí. Y acá en este estudio decía que lo experimenta todo el mundo porque somos seres sociables. Ajá. Somos seres sociables, si bien, a ver, vamos a aclarar, si bien en algunos momentos... Yo creo que todos los seres humanos necesitamos un momento de, bueno, stop, tranquilidad, paz, por favor. Ya sea los niños, ya sea la familia, ya sea, ¿no? Y más cuando son una familia numerosa, me imagino. Nosotros somos 3. Pero bueno, en algunos momentos que quedan esos huequitos, esos espacios, ¿no? O yo me voy a hacer una actividad y Marcos queda solo en casa, Martu se va al colegio. Son momentos... Se disfruta ese momento. Pero cuando no lo tenés, cuando ya pasa mucho, decís, claro. yo extraño, ¿qué está pasando? Claro. Por eso acá decía... Está bien por un ratito. Claro, después ya es como que viste, me extraño. Por eso que acá dice que somos seres sociables. Entonces, bueno, ahí la importancia de el miedo a la soledad. O sea que, bueno, cualquiera lo puede experimentar, el miedo a la soledad, porque como decíamos, somos seres sociables. Claro. Bueno, y vamos culminando con este que es también importantísimo, que es el miedo a la muerte, ¿no? Sí, temor a perder la vida, también es bastante genérico, creo que alguna vez todos, ¿no? Hemos tenido ese temor, ese miedo. Yo en particular también, sí, en su momento, cuando era más jovencita, obvio, también decía, ay, ¿qué será? Bueno, después conocí al Señor y gracias a Dios que conocí al Señor. Ya esos pensamientos cambiaron, claro. Por eso es que ahora vamos a ir ya a la palabra de Dios, ¿no? También, sí, había notado un punto, Romy, es el temor al futuro. Sí, ¿no? sí. Yo creo que el temor al futuro, a lo que pasará. También otra de las cosas, yo digo, al futuro de tus hijos, ¿no? Aquellos que son papá, a tener ese miedo. ¿Por qué anoté esto? El otro día compartía también con unas personas en el cual había una señora que me comentaba que tenía miedo a la nena, a lo que es hoy en día, cómo se está viviendo todo. Estamos hablando de una familia cristiana, ¿no? Y que ella tenía temor por su hija, porque, bueno, en la escuela donde ella iba, todo en el club donde se rodeaba, había chicos que tenían otros pensamientos, obviamente. Y me gustó muchísimo lo que el papá me compartía. El papá me decía, pero en el caso nuestro, dice yo, entendí que no, porque nosotros descansamos en el Señor, dice. Yo lo que sí me preocupó es en dejarle los principios bíblicos a la nena.
Entonces él le comentaba a la mujer, a él le decía justamente a la esposa, ¿no? Tiene que estar tranquila, descansar en el Señor, porque nosotros hicimos en instruirla, estamos hablando de una chica, una adolescente ya, ¿no? Instruirla joven, con los joven. principios, sí, ya es más joven, sí. Joven, sí. Instruirla en el camino. Entonces ya ahora descansamos en el Señor. Ella ya conoce los principios, y bueno, y de ahí más ya depende de ella, ¿no? Pero yo digo, mira, como una mamá pensaba en temor a sus hijos. Así es, vos lo tocaste, Marcos, y vamos a tocarlos a ver si llegamos rápidamente, que es el miedo a la incertidumbre. Es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido. Cuando una persona siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort, ¿no? Es muy importante y muy relacionado a lo que vos estabas comentando, y es verdad eso es un tema que, bueno, ya que lo tocaste, lo ampliamos un poquito más. Ese temor, yo creo que como padres, todos en algún momento puede venir ese miedito, ¿no? Ese temor, ¿y qué será de mi hijo? ¿Qué será en su adolescencia? Pero cabe destacar que comentabas muy bien que el trabajo como padre es instruir a los niños, ¿no? En el camino del Señor. Y vos sabés que a mí hace un año atrás más o menos me había venido ese temor, ¿no? De decir, che, ¿qué será, no? Cuando crezca Marta, que de una forma de decir, ¿no? Es como que te vienen todos esos pensamientos de alguna u otra manera. Entonces, yo estaba leyendo un libro muy importante y muy lindo que era El poder de los padres que oran. No me acuerdo ahora el autor, pero muy buen libro. Y vos sabés que a través de ese libro, que obviamente está en la palabra de Dios, me hizo descansar. Y de la misma manera que te contestó tu amigo, fue de la manera que ese libro me transmitía descansar, ¿no? Claro. Digamos, ocuparnos de nosotros, transmitirle y compartirle, ¿no? Los principios a nuestros hijos. Y después descansar en el Señor. Así que bueno, es muy importante eso también. Y después también una serie de miedos, miedo a que las finanzas no alcancen, a quedarse solo en casa como yo compartía, a perder el trabajo, ¿no? Sí, y otro de los temas, al futuro de tus hijos, como compartíamos recién. Ahora vamos bien, como decíamos, ¿no? Que el miedo es lo opuesto a la fe. Acá ya va entrando la que es la palabra de Dios. El miedo es opuesto a la fe. Es lo opuesto a la fe, ¿no? Sí. Y en la palabra de Dios podemos encontrar numerosísimos versículos que hablan acerca de esto, ¿no? La palabra miedo está presente en diferentes versículos de la palabra de Dios, ¿no? Que permite al creyente vencerlo. Eso es lo importante y la buena noticia, que podemos vencerlo por medio de la lectura de la palabra de Dios, que podemos vencerlo a través de estar con el Señor, ¿no? De pasar tiempo con Él. Que lo importante de todo esto, que fueron temas y un montón de clasificación de los diferentes tipos de miedo, pero lo importante es que lo podemos en Cristo, ¿no? Por medio de la palabra de Dios. Sí, qué importante decir, che, yo tenía miedo de esto o lo otro, pero sé que lo puedo vencer en el nombre de Jesús. Amén. Que lo puedo vencer en Él, ¿no? Repetitivamente, la palabra de Dios nos indica que no debemos temer a nadie ni a nada. Y vamos a leer Isaías 41:10, que dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Amén. No temas, dice el Señor. ¿A qué le vamos a temer, no? Como dice acá, siempre la palabra de Dios nos indica que no debemos temer a nada ni a nadie. Que debemos confiar en el Señor. Que Él mismo nos dice que no debemos temer, porque Él está con nosotros. Que no vivamos angustiados. Recuerden que esa clasificación de miedos en algunos casos marcaba la angustia, ¿no? Marcaba un montón de cosas que podían ser contrarias a nuestra vida, como era, para que no me lo acuerdo, contrarias a nuestra vida, el miedo, el temor, todas esas cosas que nos angustian, sufrimiento, puede venir sufrimiento a nuestras vidas. ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué sufrir? Si el Señor está con nosotros, ¿no? Como dice, porque yo soy tu Dios, Él nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene con su diestra victoriosa. Amén. Amén. Un versículo que ya nos viene dando vuelta hace 2 domingos, que se ha predicado en el mismo versículo, o sea que ya Dios nos está hablando, ¿no? A no tener esos temores, a no vivir en angustia, que Él nos sostiene con su diestra victoriosa. A mí hay un
hay una palabra, bueno, también en 2 de Timoteo 1:7 realmente dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿verdad? Amén. El autor de un libro justamente que estábamos leyendo, que se llama Jorge Tadeu, ese hombre hizo un libro que habla sobre el origen de los problemas. Y dice que uno de los orígenes, bueno, en la vida por ahí podemos tener conflictos, diferentes problemas, y que uno de los orígenes es el miedo. Este hombre hablaba que el miedo atrae a muchos problemas, ¿no? Y dice que él compartía que nosotros no resolvemos nada cuando nos preocupamos, ¿no? Que la preocupación atrae el miedo y el miedo atrae a los problemas, ¿no? Él enseña a resistir al miedo, lo dice justamente la palabra de Dios. Y hoy cuando escuchaba recién a Gonza compartir un testimonio que decía Gonza que cuando en el tiempo de pandemia ha pasado muchísimo también aquellos cuando decís, bueno, yo me duele tal cosa, y ya como se van maquinando esa enfermedad, y quizás no tenés absolutamente nada, pero solamente la mente que uno se va, ya me duele el pecho, me voy a ir a hacer un electro y esto, o sea, se van imaginando enfermedades que quizás no son, digamos, causadas por sus propios pensamientos. Y dice que ese miedo es lo que atrae. El miedo, obviamente que el miedo sabemos que no es de Dios, es que el miedo llama a esas cosas, ¿no? A la maldición, atrae todas esas cosas. Entonces, cuando es en ese caso, al tener miedo, quizás en este ejemplo, ¿no? Por esa enfermedad, dice que atrae a esa enfermedad. O sea, uno mismo lo que se imagina se vuelve, ¿verdad? Y eso es lo que compartía justamente este libro que estaba leyendo, que resista el miedo. El miedo no es de Dios, ¿eh? Hay que arrancar de raíz ese miedo en el nombre de Jesús, obviamente, a través de la palabra, ¿no? Así es. Bueno, vamos a... Sí. Perdón, bueno, y justamente lo tenía un versículo que lo comparto rapidito, que está en el libro de Job, en capítulo 3, versículos 25 y 26, lo paso rapidito, Romy, que es en el primer discurso de Job. Dice allí Job, cuando le sucedió todo lo que sucedió, que ya todos conocemos, dice que hizo su discurso y se descargó ahí Job, y en el versículo 25 dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. O sea, Job ahí estaba relatando que justamente lo que él temía a él le sobrevino. Lo que más a él le angustiaba es lo que le sobrevino. Ese libro... He tenido miedo a $1.000.000 entonces. Claro, ahí está. Hay miedo al éxito. No. Entonces Job contaba eso. Dice que él tenía mucho miedo por sus hijos, por ejemplo. Claro, escuchando, relatando, él tenía mucho miedo por sus hijos, por lo que eran, y bueno, justamente eso le sucedió, ¿no? Lo que él es como que atrajo eso. Bueno, y justamente la palabra enseña a resistir al miedo. Así es. Vamos al Salmo 56:3 que dice, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Amén. Qué hermosos salmos. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Salmos 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Amén. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Qué importante, ¿no? ¿Cuántas promesas de parte de Dios tenemos para no temer? ¿Cuántos miedos, no? Todos esos miedos los podemos vencer en el nombre de Jesús. Y justamente ese miedo a la libertad, como lo habíamos puesto, porque el título de este programa del día de hoy, es porque ya estamos en Cristo, nueva criatura somos, ya estamos en el Señor y tenemos que vivir en esa libertad, ¿no? No le tenemos que temer a esa libertad, porque muchas veces suceden estas cosas que Dios ya nos hizo libre y nosotros seguimos temiendo. Dios ya te hizo libre de esto y vos todavía seguís encerrado, ¿no? Y seguís temiendo y seguís culpándote, y un montón de situaciones en tu vida que, como le pusimos acá, es un miedo a la libertad. Comenzá a vivir en la libertad en Cristo. Comenzá a amarte, echa fuera todos esos temores y comenzá a leer la palabra de Dios, aferrarte a esas promesas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Comenzamos a caminar con el Señor, ¿y qué pasa? ¿Seguimos con esos miedos o los dejamos atrás? No, debemos vencerlos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a vencer todos estos temores y descansar, como decía acá, descansar en la palabra de Dios, ¿no? Amén.
Así es. Vuelvo a repetir, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así Amén. es. Amén, amén. Bueno, vamos a leer unos saluditos acá de unas hermanas que están conectadas. Margarita dice, miedos naturales como ser un asalto solo del momento. Claro. Miedo, ese miedo a que te asalten, sí, es tremendo, o sea, ¿no? Es un miedo que solo es del momento. A las alturas es más vértigo, claro que sí. Y a las serpientes, repulsión más que miedo. Y después dice, no a los aviones. Y pone un corazoncito. Nosotros ahí tocamos fuimos esos ejemplos porque son ejemplos más sencillos, fácil de entender, pero bueno, de verdad, ¿no? Sí, te paralizan, miedos que te paralizan, bueno. Así es. En mi caso. Después Martita pone, qué buen tema. Tantos miedos tuve en mi vida que le doy gracias al Señor por cambiar esos miedos y darme una vida nueva. Caminar de su mano y que su amor y su fidelidad es grande. Gracias, chicos, bendiciones. Y otra vez Margarita dice, 365 veces, no temas, está en la palabra. Solo confiar. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano, por compartir, estar con nosotros, mandando cada saludito y también, bueno, poder compartir este programa como cada lunes. Muchísimas gracias. También saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook. Bueno, espero que les haya sido de gran bendición, seguramente. Y de todas las plataformas que siempre hemos vivido. Es una gran bendición. Muchísimas gracias donde quiera que nos estén escuchando. Realmente, bueno, para nosotros es una bendición enorme. Espero que les haya sido de una bendición, seguramente, porque es palabra de Dios, un tema muy importante, el temor, y bueno, y a vivir en libertad, a no temer, porque estamos ahí, como dijo la palabra. Él está con nosotros y nos sostiene ahí con su diestra victoriosa. Romy, de mi parte, hermanos queridos, ya 21 horas se nos fue el programa. De mi parte, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar. Próximo lunes a la misma hora, si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga. Recuerden que Jesús los ama. Bendiciones, Romy. Así es, no temas y confía en el Señor. Dios les bendiga. Gonzalito. Bendiciones. Del mundo que suene cool, solo con Dios y mi familia me siento full. Me quité el pasado, se queda en TVT para ya no volver. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Parecer, olvidando mi fe, ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada, yo vivo a prueba de toda lanza. Yo sé dónde estaré mañana, sin miedo a nada, sin miedo a nada. Dios cambió mi punto de vista, Él controla todo en mi vida, por eso estoy tranquila. Puede ser que me encuentre en aflicción y que pase por un duro momento, pero sé que todo pasará, en mi mente será un recuerdo. Ni hambre ni dolor, peligro, destrucción